Mi hermano Rick Vargas y yo estamos completando 2 semanas aquí en La Paz. Y mañana nos vamos a Santa Cruz. Hemos tenido el privilegio de viajar a muchos lugares en el mundo. Y nos estamos agradecidos simplemente con ser usados por Dios. Mas también estamos agradecidos cuando hay un pastor como Pablo y su esposa Pamela, en quienes realmente podemos conectarnos. Amén. Y eso es lo que estamos buscando. Hemos tenido la oportunidad de predicar en muchos lugares, pero lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es con quién podemos unirnos en esta hora, con quién podemos edificar juntos en esta hora. Y sentimos que Dios quiere hacer algo muy especial en La Paz. Y yo confío que ustedes sientan eso también. Porque en muchos lugares simplemente tienen iglesia por tener. Y agradecemos por toda alma que entre en la iglesia. Pero, ¿sabes? Hay más que eso. Hay más que simplemente la salvación inicial. Amen. Así que con eso en mente, abramos nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Amen. Esta noche vamos a estar simplemente en el Nuevo Testamento. Mas yo confío que esta palabra pueda hablar a sus corazones. Y no simplemente animarlos, sino que les pueda dar la gasolina para que puedan seguir adelante con las cosas de Dios. Así que en Marcos 9, quiero comenzar con 2 principios que son muy importantes que simplemente necesitamos entender. The first you'll see, and let's read verse 33 through 35. Primero vamos a leer del versículo 33 al 35. Okay, good. Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se levantó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. So Jesus connects Entonces Jesús se conecta those that want to be first, con aquellos que quieren ser primeros. need to be last, Les dice: deben ser los últimos. and the last need to be servants. Y los últimos necesitan ser siervos. Amen. Unlike the scribes and Pharisees, A diferencia de los escribas y who fariseos, wanted to be noticed by men. quienes querían ser notados por los hombres. And you find that in Matthew 23, Y eso 5. podemos encontrar en Mateo 23, 5. But what God is looking for Pero aquello que Dios está buscando are those servants son aquellos siervos who have a pure heart, que tengan un corazón puro. and the only reward they want, La única recompensa que ellos quieren, the only recognition they want, el único reconocimiento que quieren, is to be pleasing to the Lord. es complacerle al Señor. That should be our first guiding principle. Ese debería ser nuestro primer principio que nos guía. Now the second Ahora, el segundo is in verse 36 and 37. está en los versículos 36 y 37 de Marcos 9. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe,
El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. And that's similar to, Y esto es similar in chapter 10, a lo que dice en el capítulo 10, verse 13 through 15. And let's read that. versículos 13 al 15. Vamos a leer esto. Y les representaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. So Jesus says the kingdom of God Entonces Jesús dice que el reino de Dios belongs to such as these. les pertenece a estos. Now, when it says children, Ahora, cuando dice niños, there's different Greek words for child or children. existen diferentes palabras griegas para niño o niños. Now, this word seems to capture those that are infants to very young children. Esta palabra en particular pareciera captar o incluir a aquellos que son infantes o niños muy pequeños. So, what do we know about very young children? Entonces, ¿qué sabemos nosotros acerca de los niños muy pequeños? A baby Un bebé is dependent on someone depende de alguien for everything. para todo lo que pasa. And Jesus says that's how you have to come into Y Jesús nos dice que así es como tenemos que venir a Él. right? That someone is dependent on Jesus Es alguien que esté dependiendo de Jesús for everything. para todo. And there's also another aspect about a child. Mas también existe otro aspecto acerca de un niño. And those of us who have had children, Y aquellos de nosotros que hemos tenido ya or hijos, maybe your aunts or uncles, o quizás son tíos o tías, that a healthy child has an inquiring mind. sabemos que un niño saludable tiene una mente que siempre pregunta. They're touching things, ¿Están tocando las cosas? they put things in their mouth. ¿Se meten cosas en la boca? This is how they're exploring the world. Es la manera en cómo andan explorando el mundo. So a child Entonces un niño in the kingdom, or a healthy child in the kingdom, en el reino o un niño saludable en el reino de Dios is inquiring about things in the kingdom. anda buscando las cosas en el reino. So Jesus says, so that they may receive the kingdom of God. Y Jesús dice que es así para que reciban el reino de Dios. Now that word receive means Ahora, esta palabra recibir aquí to take hold of. significa aferrarse You're going de. to grab onto En this, otras palabras, te vas a agarrar de and esto you're not letting go. y no lo vas a soltar. So these are the two principles that Jesus wants us to see. Estos son los dos principios que Jesús quiere que veamos. And you will find throughout the scriptures, or let's say the gospels, Uno puede hallar a lo largo de los evangelios that many times that the Lord gives a teaching que muchas veces cuando el Señor nos da una enseñanza, and then a demonstration. luego Él da una demostración. Let me say one other thing about children. Déjeme decirles algo más acerca de los niños. That when you have a child, a young child, a baby, Cuando tú tienes un niño, cuando tú tienes un bebé, you want to keep the baby healthy, tú quieres mantenerlo saludable, the baby grows, quieres hacer que el bebé crezca, goes to school, vaya al colegio, matures, madure, one day, Lord willing, un día, Dios mediante, gets married, starts a family of their own, pueda casarse y comience una familia maturity. madurando. And that's what God wants in His kingdom. Eso es lo que Dios quiere en su reino. We're thankful for the babes, Estamos agradecidos por los bebés, but God desires mas Dios desea those who are babes que aquellos que son bebés to come into a place of maturity lleguen a un lugar de madurez so they can take their rightful place para que puedan tomar su lugar que les corresponde por derecho. in the kingdom Amén. of God. En el reino de Dios. So as I said, you'll find that the Lord gives a teaching Así que como les dije, encontramos que el Señor da una enseñanza and then He gives a demonstration of what He teaches. y luego nos da una demostración de lo que enseña. And we're going to look at tonight, Esta noche, or part of tonight, o parte de esta noche, vamos the a rich ver young ruler. a que the rich
The rich young ruler. al joven rico. So let's read verse 17. Vamos a leer el versículo 17. En el capítulo 10 de Marcos seguimos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Now the question I would ask Ahora, la pregunta que yo haría aquí is, why is he asking that? es: ¿por qué está haciendo esa pregunta? Did he sense a lacking within himself? ¿Acaso sentía algún tipo de falta dentro de sí mismo? Or was he looking for some sort of affirmation? ¿O estaba buscando algún tipo de afirmación de otro? Or was he looking to impress? ¿O estaba pretendiendo impresionarlo? And when we look at verse 18, Al ver nosotros el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. and Jesus says that Jesús le dice esto because how was he viewing Jesus? porque ¿cómo lo estaba viendo a Jesús? How do we view Jesus? ¿Cómo es que nosotros lo vemos a Él? How does he refer to Jesus? ¿Cómo se refiere a Jesús aquí? As a teacher. Como un maestro. Now there are many who believe Ahora, hay muchos que creen and they're not born again, y no han nacido de nuevo, but they believe Jesus walked the earth, pero sí creen que Jesús caminó en la tierra. and they believe that the teachings of Jesus are really good, Y creen que las enseñanzas de Jesús son muy buenas, that you could find great philosophies in the que Bible. uno puede encontrar grandes filosofías en la Biblia. But if you look at Jesus as a teacher, Mas si tú ves a Jesús como un maestro, well, then you could say, podríamos decir entonces, as any earthly teacher, así como cualquier maestro terrenal, well, I may agree with him up to a point. tal vez estaría de acuerdo hasta cierto punto con él. I respect him, but I have a different point of view, Lo respeto, pero tengo un punto de vista diferente, or maybe a different interpretation. o tal vez una interpretación diferente. But if we view Jesus as the Messiah, Mas si, view Jesus as the Messiah, nosotros viésemos a Jesús como al Mesías, whose word and authority is final, cuya palabra y autoridad es final, then that's the way it is. entonces así nomás es. So let's read verse 19 and 20. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Now, remember, it's not Jesus and just the rich young ruler. Ahora, recuerden, aquí no se trata solo de Jesús y el joven rico. But try to picture this scene in your mind. Traten ustedes de poner esta imagen aquí en su mente. That the disciples are right there. Ahí tienes a los discípulos. They're right there. They're viewing this. They're listening to Están this. ahí mismo, están escuchando y viendo esto. And would they think of the lives of the disciples? Y ponte a pensar tú en la vida de los discípulos. Would they have been able to say, Ellos pudieron decir: I have kept the law from my youth? yo he guardado la ley desde mi juventud. So this is a teaching Entonces, aquí se trata de una enseñanza for the disciples. para los discípulos. This is all for the disciples. Todo esto es para los discípulos. And not just the disciples of then, No solo los discípulos en ese entonces, but the disciples of now. sino los discípulos de hoy. Right? ¿Sí? And we need to keep this in mind. Necesitamos mantener esto en mente. That Jesus does not say, Que Jesús no dice go into all the world que vayas a todo el mundo and make church members. y hagan miembros de las iglesias. Right? Come on. He says, make disciples. No, él dice hagan discípulos. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? A follower of Jesus. Un seguidor de A Jesús. student of Jesus. Un estudiante de Jesús. Amén.
So it's what we're going to get into. Entonces, en lo que nos vamos a meter, Just wasn't for them, esto no era solo para ellos but this aquí, is for us as sino well. que es también para nosotros. So here's this rich young ruler, Entonces, aquí tienes a este joven rico and he's saying to Jesus, y le está diciendo a I've Jesús, done all this. yo he hecho todo I esto, kept this law. yo he guardado esta ley. And you can imagine the disciples. ¿Se imaginaron ustedes a los They're like discípulos? this. Esto no así como que, Because they are not even in that place. porque ellos ni siquiera están ahí de cerca. So let's read verse 21 through 24. Leamos los versículos 21 al 24 entonces. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. So Jesus first says Entonces, primero Jesús dice basically this. básicamente esto. How hard it is for the wealthy to enter the kingdom Qué difícil of God. es que los ricos entren al reino de Dios. Now I don't think that they were feeling much better because he said it that way. Ahora, yo no creo que los discípulos se sentían un poco mejor después de que Jesús dijo eso, ¿no? And then just in case they didn't get it, Y simplemente por si acaso no hubieran entendido lo que les dijo, he says it again. lo vuelve a decir otra vez. Right. But this time, how hard it is Pero esta vez dice, to enter the kingdom of God. qué difícil es entrar en el reino de Dios. And the thing is this, Lo que pasa es esto. how hard is it? ¿Cuán difícil es? It's impossible. Pues es imposible. It is impossible Es imposible, come on, without Jesus. sin Jesús. Now, being rich doesn't make you better. Ahora, ser rico no te hace mejor. Being poor doesn't make you better. Ser pobre no te hace Do we have mejor. to sell all that we have to follow Jesus? ¿Tenemos que vender todo lo que tenemos para seguirlo a Jesús? No, but you have to be sold out. No, to pero follow tú tienes Jesus. que estar vendido para seguirlo a Jesús. Amén. So this is the dilemma for the disciples. Entonces este es el dilema de los discípulos. Now they've walked with him for over 3 years. Ellos now. han caminado con él por más de 3 años aquí. And it's like you think you get to know a person. Y es como que uno piensa que llegaría ya a conocer a una And then persona. Jesus says something Y luego Jesús dice algo to completely unravel you. para poder desmoronarte completamente. So if this young man Así que si este joven cannot be saved, no puede ser salvo, one who has kept the commandments, alguien que ha guardado los mandamientos is a ruler in a synagogue. y es gobernador en la sinagoga, He's learned because he knows the él scriptures. está aprendiendo, él es un hombre aprendido, pues conoce las escrituras, He's honorable. es honorable, He's moral. él es moral, He's rich. es rico. And don't forget that in the Old Testament, riches were looked at as the blessings of the Y no Lord. te olvides, en el Antiguo Testamento el ser rico era visto como las bendiciones del Señor, Right? ¿sí? He's the opposite of us. Es lo opuesto a nosotros. Come on. If this man can't be saved, Si este hombre así no puede ser salvo, what hope is there for ¿qué me? esperanza hay para mí? So when we look at verse 26 and 27, Así que viendo los versículos 26 y 27, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. right? Then who could be saved? Entonces, ¿quién podría ser salvo? Now Jesus, Ahora, Jesús, a little after this, un poco después de esto, is going to do something amazing. va a hacer algo asombroso.
And he's not going to tell them, No les va a decir a ellos, he's going to show them. se los va a mostrar. So let's look at verse 46. Así que vámonos al versículo 46. Now remember, he's going to Jerusalem. Ahora recuerda, He is on the road to his él crucifixion. está de camino a Jerusalén, él está en su senda hacia la crucifixión. So if you would read verse 46. Vamos a leer entonces el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Now try to imagine this. Ahora, trate de imaginar esto. This is Jericho leading to Jerusalem. Aquí tienes a Jericó que te lleva hacia Jerusalén And it's getting to be near the time of the Passover. y está a punto de llegar a ser muy cerca al tiempo de la Pascua. And the Jews were commanded Y tenían una orden los judíos to go up to Jerusalem. de subir a Jerusalén. So travelers from all over Entonces, viajantes o viajeros de todo lugar were traveling up to Jerusalem. estaban viajando hacia Jerusalén. So this road Así que este camino from Jericho to Jerusalem de Jericó a Jerusalén was much busier than usual. era mucho más traficado que lo usual. And we know that the Lord is heading towards his Y crucifixion. sabemos que el Señor se está yendo hacia su crucifixión. And he says it once again, and just make a note of it in Mark 9:31. Y lo vuelve a decir, simplemente pueden hacer una nota en Marcos 9:39. So on Marcos the road, 8:39. Así que en el camino we have Jesus, tenemos a Jesús, we have his disciples, tenemos a sus discípulos, a great multitude. una gran multitud. Now, multitude means a lot of people, Ahora, la multitud significa un montón de gente, but it says a great multitude. pero nos dice una gran multitud. So that's a lot of people. Así que esto es un montón de gente. Whatever that means, we don't know the number, but it's a lot of people. Lo que fuera que fuese, no sabemos, no sabemos el número, pero era un montón de gente. And then we have one by the name of Bartimaeus. Y entonces tenemos a uno ahí llamado Bartimeo. And his father Y su padre, was named Timaeus. su nombre era Timeo. Now, Timaeus Ahora, Timeo means unclean significa impuro or defiled o sucio, or polluted, contaminado. and Bar means son of. Y el nombre Bar significa hijo de. So he's the son of the unclean, Entonces es hijo del impuro, son of the defiled, hijo del sucio, son of the polluted. hijo del contaminado. Now keep that in mind, because the rich young ruler and Bartimaeus. Mantengan esto en mente. Tienes al joven rico y a Bartimeo. Now, how would you like to have a name like that? ¿Qué te parecería a ti tener un nombre así? Or your father have a name O like tu that? padre que tenga un nombre así. Could you imagine how he felt? ¿Te imaginas cómo se sentía este hombre? And he's a blind beggar, Y además es un mendigo ciego. Come on. right? Could you imagine how he felt cursed? ¿Te imaginas cuán maldecido se sentía? Did he have any hope? ¿Tenía algún tipo de esperanza? Long ago it was gone. Eso ya se había ido hace mucho tiempo And his atrás. life is sitting by the road, Y ahí está su vida sentado junto al camino, begging for alms or food. mendigando por limosnas o comida. This is his life. Esa es su vida, Hopelessness. sin esperanza alguna. Gave up long ago. Se rindió hace muchísimo tiempo atrás. So Bartimaeus is sitting by the side of the road. Entonces, ahí está Bartimeo sentado junto al camino. And it was very common to see the sick, the lame, the blind, Y era muy común ver a los enfermos, a los cojos, los ciegos, all sorts of the unclean, también a los impuros, hoping, begging that they would receive some handout esperando y mendigando porque algún tipo de ayuda se les diese from the pilgrims going to Jerusalem. por los peregrinos que estaban de camino hacia Jerusalén. Verse 47. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Now I know we've read this many times, Yo sé que hemos leído esto muchas veces, but we need to allow the Holy Spirit mas necesitamos permitirle al Espíritu speak to Santo us tonight. que nos hable esta noche. Now,
When Bartimaeus uses that phrase, son of David, Cuando Bartimeo utiliza esta frase, hijo de David, it is strictly estrictamente a messianic term. es un término mesiánico. How did he know? ¿Cómo sabía esto? Well, we could say that he was on this road and he heard and had conversation with people. Bueno, podríamos decir de que como él estaba en el camino, escuchó y tuvo estas conversaciones con la gente o algo. Heard about the teachings, Escuchó sobre las heard about enseñanzas, the miracles escuchó sobre los milagros from travelers. de los viajeros. Because there was a well-traveled path going to the temple. Porque of este era un Jerusalem. camino muy bien, muy transitado en camino hacia Jerusalén. But something is happening. Pero aquí hay algo que está sucediendo. Try to never let the humanity of the scriptures escape you. Intenta que nunca se te escape la humanidad de las escrituras, ¿sí? Sometimes we just read, A veces simplemente lee. almost like a religious thing. A veces leemos como si fuera una cosa Well, religiosa. I got to read a chapter. Bueno, pues tengo que leer este capítulo hoy. I say to my people back Y home, yo allá en casa les digo a la gente en mi iglesia, I'd rather you read just a few verses yo preferiría que tú leas tan solo unos cuantos that you can versículos meditate on y que puedas meditar en than ellos, just read and not get que anything out of simplemente it. leer un montón sin entender nada. Come on. But what is happening here Más, ¿qué está sucediendo aquí? is this man who is unclean, Tienes este hombre que era impuro, defiled, ensuciado, polluted, contaminado, no hope. sin esperanza. He can't see. No puede ver. But Jesus is drawing closer. Pero Jesús se está acercando más y más. And something is happening within Y his heart. algo empieza a suceder dentro de su corazón. Something that has never happened before. Algo que is nunca antes ha happening within his sucedido heart. está comenzando a suceder en su corazón. Amén. He's the son of the unclean, Es hijo del sucio, a beggar, a blind man. un mendigo, un ciego. He didn't stand out like the rich young ruler. Él no estaba sobresaliendo así como el joven rico. He didn't have the advantages of the rich young Él no tenía ruler. las ventajas del joven rico. He had nothing like the rich young No ruler. tenía nada como ese joven rico. But he knew. Mas sabía. He knew Jesus Sabía que Jesús was the son of David. era el hijo de David. Aleluya. And he knew Y sabía he needed his mercies. que necesitaba de sus misericordias. Now Jesus is traveling down the road, Ahora, Jesús está de camino, right? ¿sí? I mean, just think of a typical walk. Ponte a pensar, es simplemente un caminar típico, ¿sí? You're going to pass by a person in just a few Y vas a seconds. pasar ahí por esta persona en unos segundos más. So Bartimaeus knew Así que Bartimeo sabía that if there was any hope que si algo de esperanza había, any hope for change in his life, algo de esperanza para un cambio en su vida, this was it. ese era el momento. This is his window of opportunity. Esta es su ventana de oportunidad. Let's read verse 48. Leamos el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Right? Many were sternly telling him to be quiet. Muchos le decían fuertemente que se calle. And I always picture this. Yo siempre me he imaginado esto. If you've ever been to a theater Si alguna vez has ido a algún teatro or seen a play, o has ido a ver una obra, and there's a cast, y ahí tienes, ¿no es cierto?, a toda la gente que está en then la... there's a spotlight. Luego tienes ahí una luz, un reflector And a un although solo there could lugar. be many on the stage, Y a pesar de que hay muchos personajes aquí en el escenario, there could be a spotlight on just two people, puede estar el reflector solamente en dos personas. and everything else seems to be blackened out. Y todo lo demás pareciese que está oscurecido. And this is what's happening here. Esto es lo que está pasando aquí. A lot of people, Mucha gente. but now it's about Jesus Pero ahora se trata acerca de and Jesús Bartimaeus. y Bartimeo. So here are people Entonces, aquí tienes gente
They're annoyed. que están molestos. Keep quiet. Cállate. Why would he listen to you? ¿Por qué te escucharía pues a ti? And how many of God's people ¿Y cuántos en el pueblo de Dios who are saved están salvos, are like that? pero actúan así? Why would he listen to me? ¿Por qué me escucharía a mí? Why? Because he loves you. ¿Por qué? Pues porque te ama. Amén. But we need to understand what's Mas going to happen next. necesitamos entender qué va a suceder después. So people are telling him to be quiet. La gente le está diciendo que se calle. Now think of the rich young ruler. Piensa ahora en el joven rico. Jesus says something to him Jesús le dice algo and he goes away. y listo, se va. But Bartimaeus is not like that. Pero Bartimeo no es así. He's not going to be deterred. Él no va a ser alguien que se lo va a pasar de largo. He doesn't care what the people think. No le importa lo que la gente piense. This is his chance. Esta es su oportunidad. Come on. So it says, but he kept on crying out all the more. Y dice, mas él clamaba mucho más aún. He knew Jesus is approaching Él now. sabía, Jesús ya se está Before acercando. he's down the road. Antes él estaba en el camino, Now he knows. pero he ahora senses. él sabe y He siente. can't see, but he senses No the puede Lord. ver, pero siente al Señor. Now let me just say this from a personal point of view. Déjame decirte esto desde mi propio punto personal de vista. We all want to see people come into the kingdom of God. Nosotros todos queremos ver a la gente venir al reino de Dios. But what tactics do we use? Pero ¿cuáles son las tácticas que usamos? Do you have to beg people to ¿Tienes get que saved? rogarle a alguien para que sea salvo? Do you have to manipulate them? ¿Tienes que manipularlos? I want people like a Bartimaeus. Yo quiero gente como Bartimeo. I Come want on. people that want Jesus. Yo quiero gente que quiera a Jesús. Amén. Amén. And it seemed Y pareció to Bartimaeus a Bartimeo that Jesus was going to walk right by him. que Jesús iba a pasarse de largo caminando. And don't we feel that way at times? ¿Acaso nos sentimos así a veces nosotros? Lord, don't you hear my cry? Señor, ¿no escuchas mi Do you clamor hear my aquí? prayer? ¿No escuchas mi oración? Sometimes it seems Jesus is going to walk right A by veces you pareciera and que not even pay Jesús attention va a to you. pasar de largo de ti y no te va a prestar atención. But what does Bartimaeus do? Más, ¿qué es lo que hace Bartimeo? It says, but he kept crying out all the Dice, more. y clamaba aún más. And he didn't say it this way. Y no lo dijo de esta manera. Son of David, have mercy on me. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesus, Jesús, son of David, hijo de David, have mercy on ten me. misericordia de mí. Aleluya. And what's the result? ¿Cuál fue el resultado? The first few words in verse 49, Las primeras palabras en el versículo 49. and Jesus stopped. Entonces Jesús deteniéndose. When one is desperate enough, Cuando hay alguien que esté lo suficientemente when desesperado, one is serious enough, cuando alguien esté lo suficientemente serio, when one comes to that realization cuando alguien se llega a dar cuenta de who eso, the son of David de is, quién es el hijo de David, and there's a cry from the heart, y hay un clamor del corazón, Jesus will stop. Jesús se detendrá. Come on, aleluya. Amén. Now, if somebody would read in Matthew's Gospel, Ahora, si alguien podría leer en el Evangelio de Mateo, chapter 11, verses 3 through 6. capítulo 11 del 3 al And this is an 6. exchange between John the Baptist and Jesus. Este es un intercambio entre Juan el Bautista y Jesús. Anybody? Si alguien lo tiene, pueden leer en voz alta. Mateo 11 del 3 al 6. Okay. En voz alta. Para preguntarme, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. The blind, Los ciegos, like Bartimaeus, como Bartimeo, receive their sight. recibieron su vista. The poor Los pobres have the gospel preached to them. tienen el evangelio siéndoles predicado. And Jesus could have ended it there, Jesús pudo haberse detenido ahí, but he adds this in. mas agrega esta oración. And blessed is he who keeps from stumbling over me, Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, or who takes offense in me. o quien no se ofende de mí. The rich young ruler El joven rico took offense. se ofendió. Como The great multitude, la gran multitud they're going to take offense. se va a ofender, But como not those mas like no Bartimaeus. aquellos como Bartimeo. Amén. Still in Mark's gospel, Continuamos en el Evangelio de Marcos. let's read verse 50. Leamos el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. He cast aside his cloak. Arrojó su capa, su ropa. He cast aside his old identity. Arrojó y dejó de lado su vieja identidad. Before he even has an exchange with Jesus, Antes de siquiera tener un intercambio con Jesús, there is an expectation in his life hay una expectativa en su vida that things are going to change de que las cosas van a cambiar. because he Amén. was coming to the one Porque él estaba viniendo a who sits aquel on the throne. que se siente en el And trono. as it says in Revelation 21, Y como 5, dice ahí en Apocalipsis 21:5, behold, I am making all things he new. aquí yo hago todas las cosas nuevas. Aleluya. This was working in his heart before he had a word Esto with estaba ya Jesus. trabajando en su corazón aún antes de que tuviese una palabra de parte de Jesús. Verse 51. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Now, this exchange, Ahora, este intercambio, let me say it this. Jesus knew. lo voy a poner de esta manera, Jesús sabía. Why did he ask? Si sabe, ¿por qué pregunta? For the disciples' sake. Por causa de los For discípulos. our sake. Por causa nuestra. Because remember, Porque recuerda, what did the disciples ask? ¿qué es lo que los discípulos preguntaron? Who then can be saved? Entonces, ¿quién podrá And salvarse? he's giving them the Les está demonstration. dando la demostración. He's just not teaching, No solo está but enseñando, he's showing them. sino les está mostrando. Amén. Because how does Bartimaeus refer to Jesus? Porque ¿cómo se refiere Bartimeo a Jesús? As Lord Como Señor. to the rich young ruler, En cambio, para el joven rico, to those who seem to have a it aquellos together. que pareciera que todo les Oh, sale he's a bien, good teacher. ay, no es solo un buen Great maestro, philosophy. buenas They filosofías, don't know anything about the Bible. mas no conocen nada They sobre don't la know anything Biblia, about the Lord. no conocen nada sobre el Señor. But the Holy Spirit Mas el Espíritu Santo was taking a hold of Bartimaeus. estaba agarrándolo a Bartimeo. Amén. And he says, Y dice, the son of the unclean says, el hijo del impuro dice, I want to regain my sight. quiero recobrar la vista, I want to see. quiero ver, I want a new life. quiero una nueva vida, I want to be free. quiero ser libre. Verse 52. Versículo 52. Y le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. What is faith? ¿Qué es la fe? Well, we may say, well, I have the faith I could do this. No, podemos decir, yo tengo la fe para hacer esto. I have the faith that this is going to work. Yo out. tengo la fe de que esto va a funcionar bien. But faith Mas la fe is always directed
es siempre dirigida to the Lord Jesus Christ. hacia el Señor Jesucristo. And Amen. Jesus says, your faith in me Jesús le dice, tu fe en mí has saved you. te ha salvado. And Jesus says to him, Y Jesús le dice, he got his healing, ya tiene su sanidad, got what he wanted. ya tiene lo que quería, Okay, you could go your way. ya, puedes irte ahora. But it says, immediately he regained his sight Mas dice que inmediatamente recobró la vista and began to follow him. y le seguía. Aleluya. He could not go away. No pudo irse. Amén. When you get saved like this, Cuando tú eres salvo de esa forma, you want to follow Jesus. quieres seguir a Jesús. Come on. There's no one else. No hay otro There's más. no one else to follow. No hay otro más a quien The seguir. world has nothing to offer. El mundo no tiene nada que I ofrecer. want to follow Jesus. Yo quiero seguir a Jesús. Amén. That's what we need to do in the church Eso es lo que today. necesitamos hacer en la iglesia hoy. Disciples like a Bartimaeus. Discípulos como Bartimeo. Amén. I Amén. know in the U.S., Yo sé, en los Estados Unidos, a celebrity goes into church. entra una celebridad a la iglesia It's in the news. y salen las noticias. They don't know the Lord. Ni conoce al They Señor. maybe carry a Bible. in the Quizás church. esté cargando una Biblia a la iglesia. Oh, it's in the newspapers. It's Más on the sale news. todos los periódicos, ahí en las noticias. I want my church to be filled Yo quiero que mi iglesia esté llena with people like a Bartimaeus. de gente como un Bartimeo. Amén. Amén. And I don't look at this scripture up, but in Hebrews 11:8, No vayan a esta escritura, pero en Hebreos it 11:8 says this about Abraham. dice esto acerca de Abraham. He went out not knowing where he was going. Salió sin saber a dónde iba. And Bartimaeus Y Bartimeo may not have known where he was going, quizás no sabía a dónde estaba yendo, but he knew who he was following. pero sabía a quién estaba siguiendo. Aleluya. Now let's go back to right after the rich young ruler, Regresemos otra vez, justo después del joven rico, and let's read verse 26 en Marcos through 10, 30. versículos 26 al 30. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para lo que los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. More than money, Más que dinero, more than earthly possessions. más que posesiones terrenales, Even if your family should reject you, incluso si tu familia te rechaza, it's the privilege of knowing him, es el privilegio de conocerlo a Él, discovering who he really is. descubrir quién es realmente. That makes the trials, Esto hace que las pruebas, the tribulations, las tribulaciones, the persecutions, las persecuciones worth it. valgan la pena. And then Jesus says something in connection with Bartimaeus in verse 31. Y luego Jesús dice algo en conexión con lo que dice en el versículo 31 a Bartimeo. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Many who are first. Muchos que son primeros. First. How did society look at the rich young ruler? Primeros. ¿Cómo ve la sociedad al joven rico? The first in society. Es el primero en la sociedad, First in status. el primero en el estatus, Maybe the first economically. quizás el primero económicamente, But they're last. mas son los últimos, Last in place últimos en lugar or last in worth. o últimos en valor. But what about Bartimaeus? Más que hacer que Bartimeo.
The last, El último, the least, el menor, will be first in the eyes. será el primero a los ojos de Dios. So what did the disciples see and witness? Entonces, ¿qué es lo que los discípulos vieron? ¿Qué testificaron? The rich young ruler A este joven rico. may have ranked first Quizás haya sido el primero en rango in this world, en este mundo. but there's another world, Pero hay otro mundo, another kingdom, otro reino, where the last, donde el último, the least, el menor, are not judged by the outward, no será juzgado por lo exterior, but are judged by this. sino juzgado por esto. Son of David, Hijo de David, have mercy on ten me. misericordia de mí. The cry of the human heart. El clamor del corazón humano. That's what God is looking for. Eso es lo que Dios está A people buscando. who are serious with Un God. pueblo que esté muy en serio con Dios. Amén. Aleluya. We need to see ourselves like a Bartimaeus. Necesitamos ser y vernos como Bartimeo. Bartimaeus threw away his cloak, his old identity. Bartimeo quitó su capa, la arrojó, quitando su identidad antigua, Not letting people or anything sin permitirle a la gente ni a nada hinder him from getting closer que to lo God impida de acercarse más a Dios and following him. y seguirlo. That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. Not a temporary conversion, No una conversión temporal, but those who are going to cry after God. sino aquellos que van a poder clamar a Dios. Those who know how to reach the heart of God Aquellos que sepan cómo llegar al corazón de and are Dios going to be sold out to him y van a completely estar vendidos por completo a Él and follow him all the y days. los seguirán a Él todos los días. Amén. This is what God is looking for. Esto es lo que Dios está This is buscando. what the church needs. Esto es lo que la iglesia así debería ser. Amén. Let's stand to our feet and pray. Pongámonos de pie, por favor. Hallelujah. Thank you, Lord. Aleluya, gracias. Thank you, Father. Hallelujah. Gracias, Padre. Aleluya. Oh God, Oh Dios, forgive us for being surface Christians. perdónanos por ser cristianos de superficie. Lord, forgive us Señor, perdónanos, for being at times like the rich young ruler, porque a veces somos como el joven rico, prideful, orgullosos, looking for affirmation, buscando una afirmación, trying to impress others. tratando de impresionar a otros. But Lord, when we look at a Bartimaeus, Mas, Señor, cuando vemos a Bartimeo, he had nothing. él no tenía nada, He didn't even have vision. él ni siquiera tenía visión. And yet, Y aún así, in the midst of all these people, en medio de toda esta gente, even beyond the disciples, aún más allá que los discípulos and there mismos, were many there, y habían muchos ahí, although blind, a pesar que él era ciego, he saw what no one else saw vio lo que nadie más vio, because he had a heart for you. pues tenía un corazón por ti. Oh God, may we not rely on the natural senses and methods, Oh Dios, que no nos apoyemos nosotros en los métodos naturales but Lord, may we learn the lesson y sentidos naturales, sino que aprendamos la of a lección Bartimaeus. Lord. del Bartimeo, Señor. Lord, people told him, be quiet. Señor, la gente le decía que se calle. People tried to prevent him. La gente trataba de prevenirle. But Lord, something was working in him Mas, Señor, algo estaba trabajando that en he él, wasn't going to allow anything que él no iba a permitir nada to come in the way que se mete en camino of him and you. entre él y tú. And Lord, may we learn this lesson as well. Señor, que también aprendamos esta lección. There are times Hubieron veces, when it will seem the Lord is going to pass us by, habrán veces donde pareciera que Jesús pasaría de largo, that he's not listening to us.
escuchándonos, that he's paying no attention que to no us. está prestándonos atención. But Lord, may we not believe the lies of Mas, the Señor, que enemy, no creamos las mentiras del enemigo, or not believe the lies we tell ourselves. que no creamos las mentiras que nos decimos a nosotros Lord, mismos. the only way we're going to reach you Señor, la única manera en que te vamos a is alcanzar a that ti cry in our hearts. es con ese clamor en el Lord, corazón. you owe us nothing, Lord. Señor, tú no nos debes nada. Come on. Lord, it's your mercies. Señor, son tus misericordias. Your mercies, oh God. Son tus misericordias, oh Dios. Oh God. Oh Dios. May we learn these lessons. Que aprendamos estas lecciones. Lord, you have pinpointed this church. Señor, tú has puesto ese foco sobre esta iglesia Lord, you want to do something y through tú this quieres church. hacer algo a través de esta iglesia. Lord, and I don't know how to go about it, Señor, yo no sé cómo proceder, but I know what I'm sensing is true. mas sí sé que lo que estoy sintiendo es verdad. So Lord, I pray for this house. Así que, Señor, yo oro por esta casa. Lord, fill them. Señor, llénalos. Fill them with Bartimaeuses. Llénalos con Bartimeos. Bring them in, Lord God. Señor, tráelos. Others may mock. Quizás otros se hagan la burla. Others may look at this place as a joke. Otros tal vez se vean este lugar como si fuera un chiste. Lord, we're not concerned about the Señor, no outward. nos preocupa lo de We afuera. don't care what the others think. No nos importa lo que los demás But piensen. Lord, may it be, Pero, Señor, que pueda ser Lord, that we have that cry from the Holy que Spirit. tengamos ese clamor del And Espíritu we're looking to Santo our Christ. y que estemos viendo a nuestro Cristo. Lord, do something, Lord. Señor, haz algo, Lord, there Señor. needs to be your impact upon Señor, this city necesita ver tu impacto sobre esta and upon ciudad this nation, y oh sobre God. esta nación, oh Dios. Use us, oh God. Úsanos, oh Son Dios. of David. Hijo de David, Have mercy on ten us. misericordia de That's the nosotros. cry God is looking for. Ese es el clamor que Dios está Lord, buscando. for this church, Señor, que esta for iglesia, this city, para esta for ciudad, this nation, para oh esta God. nación, oh Dios. Lord, may we not shrink back in this hour. Señor, que nosotros no retrocedamos en esta hora. Lord, do something with us. Señor, haz algo dentro nuestro. Lord, let us shed our old identity Señor, que nosotros nos despojemos de nuestra vieja identidad and see who we are, y veamos quiénes somos, like children, como hijos, like servants, como niños siervos, just wanting to please our Master. simplemente deseando complacer a nuestro amo. Lord, we want this Señor, lo queremos for the sake of the gospel, por causa del for Evangelio, the sake of the kingdom, por causa del reino. Lord, all for your glory. Señor, todo por tu gloria. And we ask this Te pedimos esto in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, God bless you all. Que Dios los bendiga. Amén. Brother Rick, you have anything? For the Lord surely desires Pues el Señor ciertamente desea to establish, establecer to make you y hacerte a pillar en un pilar in the house of the Lord. en la casa del Señor. But this is a work, my son, Mas, hijo, esta es una obra where you will have to truly lend your heart donde tú tendrás que verdaderamente rendir tu corazón completamente totally to the y work of the Lord. totalmente a la obra del Señor. Because I desire Porque yo deseo to make you one hacerte uno that shall be a true support que in the será house of un God. verdadero apoyo en la casa de Dios. And even as a pillar Y aún así, como un pilar, is a necessary part of any building and structure, es una parte necesaria de cualquier estructura o edificación. so is your life. También lo es tu vida. Because you've wondered in the past. Porque en el pasado tú has dado vueltas You've wondered if you were going to be of any value. preguntándote si serías de algún tipo de valor. Could the Lord ever do anything with me? ¿Podría el Señor alguna vez hacer algo conmigo? But the Lord would have thee to know Mas el Señor quiere que tú sepas that my hand is upon que thee. mi mano está sobre ti, My heart is for thee. mi corazón está por ti. But allow the Lord
Mas permítele al to Señor firmly set thy feet afirmar correctamente tus on that pies sure foundation, sobre ese fundamento seguro, so that there is no longer para que ya no haya más any going in ese entrar or going out, o salir, but a true establishment sino un verdadero establecerse in my presence. en mi presencia. Because Aleluya. you have had Porque tú has tenido and you know y sabes what it is to be touched by my presence. qué es ser tocado por mi presencia. But you also know Mas también sabes what it is to be far. from qué your es presence. estar lejos de mi presencia. But the Lord wants to firmly establish Mas el Señor quiere establecerte and firmemente bring you into a stability y meterte en una estabilidad and a strength y una fortaleza where your heart donde tu will corazón truly be satisfied esté satisfecho ciertamente en mi casa, in my presence en mi with presencia, my voice. con mi voz. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. This is not a time to be comfortable in the house of the Lord. Este no es un tiempo para estar cómodo en la casa del Señor. There needs to be working in you, Necesita haber una obra en ti, a shaking, un sacudir. because the Lord said Porque el Señor dijo He's not only going to shake the earth, que no solo va a sacudir but la He's going to tierra, shake the heavens. sino sacudirá los cielos. And there's a capacity within you Hay una capacidad dentro tuyo to just want to be comfortable. de simplemente estar cómodo. Yes, I'm saved. Sí, estoy salvo. Yes, I'm part of this Sí, church. soy parte de esta Yes, iglesia. I know when I leave here I'm going to be with Sí, the yo sé que Lord. cuando vaya de aquí yo voy a But the estar con el Lord wants Señor. to do something Mas in el Señor you quiere hacer algo en to ti shake you, para because He sacudirte. doesn't want you to be complacent. Porque no quiere que tú estés ahí He wants cómodo. to stir up those fires within Él you, quiere conmover ese fuego dentro tuyo, change you, cambiarte, because He wants to do something pues Él within quiere you hacer algo dentro de ti that is going to be needful que va a ser necesario in this church en esta and even iglesia beyond this y aún church. más allá de esta So Lord, I iglesia. pray for this man. Así que Señor, yo oro por este Lord, hombre. shake him. Señor, sacúdelo. Shake any Sacude complacency out of him, Lord cualquier God. comodidad que él tenga, Lord, that he is sácala. not going to be comfortable. Que él no sea cómodo, He won't even be able to rest que at no night. pueda descansar incluso en la Until he noche, knows hasta que sepa I am on the path que estoy en to el camino fulfill what you a want for cumplir me. lo que tú quieres And para Lord, that he mí. would be a type of Y person Señor, que él sea un tipo de persona that would bend his knee que pueda doblar su and say, rodilla Lord, whatever it takes, y diga, Señor, lo que fuere whatever necesario, you have to lo do, que fuere que tú tengas que haga. Lord, my heart's desire Señor, el deseo de mi is to corazón be used in your es ser kingdom. usado en tu reino. So Lord, Así do que, something Señor, within him haz algo dentro de él to shake him. para And when the sacudirlo. shaking comes, Y cuando venga el it's not to sacudón, punish you, no es para but it's to move castigarte, you on sino para moverte to what hacia God has for adelante you. lo que Dios tiene para ti. Thank you, Lord. Gracias, Hallelujah. Señor. Thank you, Lord. You've been able to exercise great faith Tú has podido ejercitar gran fe on the behalf of others. a favor de otros. You've encouraged others, Has animado a otros. and when needs have come into your ears, Y cuando has escuchado de necesidades, you've lifted them to the Father las has above, levantado al Padre. and you've done all that you've been able to do Y has hecho todo lo que has podido to hacer assist the weak para asistir al débil and to lift up the needs y of your brothers levantar and las sisters. necesidades de tus hermanos y hermanas. But when it comes to your own life, Mas cuando se trata de tu propia vida, it's been a struggle. ha sido una lucha. You haven't been able to truly believe No has podido creer that what verdaderamente you've seen God do for others, que lo que tú has visto a Dios hacer por otros, that He could do it for you. lo podría hacer por ti. You've been able to exercise faith Has podido ejercitar la fe and exhort others y exhortar a and otros, strengthen others. fortalecer a otros. And yet, in your own life, Más aún en tu propia vida, there's been times han habido where veces you have felt so empty donde te has sentido tan and vacío where the situations in your life, y donde las situaciones en tu vida you felt like they would overwhelm and sentías overtake you. que te iban a abrumar. But the Lord wants you to know Mas el Señor quiere que sepas
that I am the same. que yo soy el mismo. I am the same. Yo soy el mismo. And I'm going to begin to turn Y yo comenzaré a girar the situations in your life las situaciones en tu vida that have caused you, it's almost like you've been just treading water. que han hecho así como si casi estuvieras tú caminando sobre agua. And you've done your best to keep your head above Y it. has hecho lo posible por mantener la cabeza en la superficie. And not everybody knows this. Y no todos saben esto, But that water is coming up to your mouth. pero now. esa agua está ya subiendo hasta tu boca incluso. But God Mas is Dios going to move. va a moverse And you're going to see y tú verás the Lord move on your al Señor behalf moverse a tu favor in a way de una manera that is going to begin to change your en que perspective comenzará a cambiar tu perspectiva and shall enable you y te va a capacitar to even in a greater way para que incluso de mayor forma stand with your brothers, puedas pararte con tus hermanos, encourage your animar a sisters, tus hermanas and be an example y ser un ejemplo of the true deliverance de la verdadera and liberación salvation of God y salvación de in your Dios life. en tu vida. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Gloria a ti, carabasa. You have lived a life Tú has vivido una vida and you have regrets, y has tenido cosas de que and lamentar. the regrets are so much Y son tantas estas que that lamentar sometimes you feel way down, que a veces te sientes con un peso hacia that you abajo, can't even walk with your que head no puedes lifted siquiera high caminar con la cabeza levantada because of things in your past, por cosas de tu pasado, things that haunt you. cosas que te persiguen. But the Lord wants you to know, Mas el Señor quiere que sepas just like what we heard tonight, que así tal como lo escuchamos hoy, we serve a God servimos a un that Dios makes all things new. que hace todas las cosas nuevas. And the Lord wants you to know, Y el Señor quiere que sepas He has heard your cry. que Él ha oído tu clamor. When you've been weeping before the Cuando Lord, tú has estado llorando delante del Señor, He's been there with you. Él ha estado ahí He's been contigo. weeping with Él you. ha estado llorando And He contigo. wants you to know Y Él quiere que tú that sepas He has forgiven you. que Él te ha And perdonado. it's time, like Bartimaeus, Y así como con Bartimeo to es take off the tiempo old cloak de quitarte esa that you capa have vieja identified with con la for so cual te long. has identificado take tantísimo off the tiempo. old. Quitar lo viejo, That old cloak esa vieja that is capa heavy que es and pesada weighing you down, y te ha estado pesando hacia making it abajo, so hard for haciendo you to que es walk in the tan Lord. difícil que camines con He el wants you Señor. to take it off Él quiere que tú te la and shed quites the old y puedas and despojarte now de lo walk viejo in the newness y ahora camines en lo nuevo that your God has for you. que tu Dios tiene para ti. And He wants you to lift your Él head quiere que high levantes tu cabeza en alto because He has forgiven you. porque Él te ha perdonado And the blood of Jesus y la sangre de Jesús cleanses us nos limpia from all de unrighteousness. toda injusticia. Don't hold on to the old. No te aferres a lo viejo. That's what you've been doing. Eso has estado You haciendo. identify with the old. Te identificas con lo viejo. You've worn that coat for so long Has vestido esta capa tanto that has tiempo become a part of you, que se ha convertido en parte de ti and you believe it. y lo You're crees. believing the lie, Estás creyendo la and you mentira. have to move in faith. Tienes que moverte en And you're going to have fe to say, Lord, y tendrás que decir, Señor, I believe what you're saying. yo creo lo que estás I diciendo. believe in your word Yo creo en tu palabra more than I believe más de lo que creo my own emotions. en mis propias So know emociones. this, my son. Así que conoce esto, hijo The mío. Lord has set you free, El Señor te ha hecho and libre. you are free indeed. Eres libre en And now you verdad. have a choice. Ahora tienes una You can elección. continue wearing the Puedes coat, seguir usando esa capa or you could walk in the o puedes newness caminar en lo that nuevo God has for que you, Dios tiene para ti. because He has a good life, Pues Él tiene una buena new vida, life, una a nueva full vida, life, una a vida satisfying llena, life. una vida satisfecha. Take off the old. Quítate lo viejo. It's not a part of you. No es parte de ti. Don't believe the lies of No man. creas las mentiras del enemigo. God is able to forgive Dios puede perdonar and give you that life y darte esa vida that you so desperately que tan desesperadamente thank you. la necesitas. Gracias, Señor.
Aleluya. Ushta brasondre barrabatere dele criabas. Meledria bastondre dele kesta sture basai. Kore basabra barrabatendre dele crias sture bastondre dele. Sondre basta stondre dele criabas. Hallelujah. Merebas. Sing and rejoice, O daughter of Zion. Canta y regocíjate, hija de Sión, For lo, pues he aquí, I come. yo vengo. And there is indeed a coming Y ciertamente hay una venida into your life a tu vida that is going to change que va a cambiar not your circumstances, no tus circunstancias, but you. sino a ti. And so let your heart begin Así que deja que tu corazón to arise in expectancy comience a levantarse en of expectativa the one that is surely coming, de aquel que ciertamente está viniendo, because you have felt porque has sentido in yourself en ti misma, incapable te has sentido incapaz because of the situations por causa de las situaciones to move towards him. de poder moverte hacia Él. But he is going to begin movement towards Mas you. Él comenzará a moverse hacia ti And it's going to be like a new morning. y va a ser tal como una nueva mañana. Again, not because Una vez más, no situations will change porque las drastically, situaciones vayan a cambiar drásticamente, but you're going to come into a real awareness sino porque tú vendrás a un conocimiento real that I am with you. de que yo estoy contigo And my voice y mi voz and my presence y mi presencia is going to be so near to you va a ser tan cercana a ti that truly the other issues of life que ciertamente los otros problemas de la vida will be swallowed up serán tragados in my life en mi vida and in my light. y en mi luz. And there is a song that shall be born from you, Hay un cántico que nacerá desde dentro a tuyo, true song un verdadero of cántico, real rejoicing, de un verdadero gozo, of true gladness, de una verdadera felicidad, because I myself pues yo mismo am drawing near, me estoy acercando and I shall cause thine heart y yo haré que tu corazón to awaken se despierte out of a very long, dark night, de una noche muy larga y oscura and you shall awake y te despertarás to a new day a un nuevo día with me. conmigo. Aleluya. Meredere vayas ostundre basendre sure bastas ture Hallelujah. Aleluya. Why are you downcast, O my soul? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Oh, there's a heaviness within you. Hay una pesadez dentro tuyo. Yes, you went into worship, Sí, entras a adorar, but there's that emptiness. pero hay un vacío God wants to fill it y Dios quiere llenarlo with joy. con gozo. He wants to fill it Él quiere llenarlo with something that's been missing. con algo que ha estado faltando. And for that to happen, Y para que eso suceda, He wants you to draw near to Him. Él quiere que tú te acerques a Él. There's just too many distractions. Hay demasiadas Too distracciones, many things happening. demasiadas cosas que están Too much of the pasando, past. demasiado del pasado. But God is wanting. Mas Dios quiere. He wants to have a loving relationship with you. Él quiere tener una relación de amor He contigo. wants to come to you. Él quiere venir a He ti. wants to come to you in your night season. Él quiere venir durante And la he wants to noche en minister ti to you. y ministrarte. And sometimes Y a veces you find yourself te hallas a ti misma saying no to the Lord. diciéndole no al Señor. Not that you say no, but a No que wall dices comes no, up. sino que se levanta una pared. But God wants to desperately Mas Dios have desesperadamente fellowship with you. desea tener comunión He contigo. knows you. Él te He knows conoce. everything about Él you. conoce todo acerca de ti. And sometimes you think, Y a veces tú if piensas, people really knew me, si tan solo la gente they me would reject conociera, me. They would want me nothing to do with me. rechazarían, no quisieran tener But the nada que Lord ver knows you. conmigo.
Mas el Señor He te knows you better conoce, than people te know conoce you. mejor de lo que la He gente te He conoce, knows you better than you know te yourself. conoce mejor de lo que tú a ti misma te And He conoces. desperately wants to Y have Él desea fellowship with you. desesperadamente tener comunión He wants contigo. you to let Him in. Él quiere que tú le dejes He wants you entrar. to read His word. Él quiere que tú leas He su wants to palabra. get you to a Él place quiere llevarte a un that lugar when you read His word, de que cuando leas you're su going to palabra weep over the word estarás llorando por su because you're going to causa, identify with His porque te cross. vas a identificar con You're su going to cruz. identify with what He went through. Te identificarás por lo It's going que to Él bring a pain atravesó to you, y traerá un but dolor that en ti. pain is going to be Mas the ese road dolor será el that camino it's going to bring life to que va a you. traerte vida. Life, a level of life in Him Vida, un nivel de vida en Él, that you have not experienced before. el cual nunca antes has That's experimentado. really the desire. Ese es el deseo verdadero de tu And when corazón. you reach that Y point, cuando llegues a ese or punto, when your heart hurts for Him, o cuando tu corazón duela and when you por get to Él, that point, cuando llegues a ese Lord, punto, nothing else matters. Señor, nada más Because importa, my Heavenly Father pues mi knows Padre Celestial all the sabe things I really need todas las cosas que son before I can even necesarias ask it. aún antes de yo poder And when you become pedirlas. one of those Y cuando tú te that are conviertes en just una sold de out for esas the Lord, que estén vendidas por el God Señor, is going to use you. Dios te usará. He's going to use you on a one-on-one Dios te basis usará en una base uno a to uno reach out to others. para alcanzar a otros. And the loneliness that's within Y them, aquel vacío, esa soledad que and the hay en ti, loneliness that you could identify esa with, soledad con la cual te podrías and the fear identificar, that they have is y fears el you temor have. que ellos tienen es como el que tú God tenías. is going to use you Mas Dios te usará because you are His chosen porque tú handmaiden. eres su doncella escogida. God is going to use you. Dios te va a And usar you're blessed y eres and you're bendita privileged y privilegiada because God is going to use porque you Dios te usará to bring healing para traer sanidad to the hurting heart. al corazón doliente. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Salvation La salvación belongs to our God. le pertenece a nuestro Dios. And you need to remember that Y tú necesitas recordar eso, because you've judged yourself very harshly. pues te has juzgado de una manera muy dura. You thought that your loved ones Tú pensaste que aquellos amados and tuyos their salvation y la salvación de ellos depended on you. dependía de ti. And you've judged yourself very Y te has harshly, juzgado demasiado duro, thinking pensando that you haven't prayed enough for que them, no habías orado lo suficiente you por haven't ellos, witnessed enough que for no les them, habías testificado lo suficiente, as if it all depended on you. como si acaso todo dependiese de ti. Salvation La salvación belongs to le our pertenece God. a nuestro Dios. And let your heart rest in Deja que that. tu corazón descanse en ello, For the enemy porque el enemigo would desire desearía to remove and to steal thy joy of thine sacar own y quitar, salvation, robándote el gozo de tu propia salvación, as thou tries to bring forth mientras tú intentas the traer salvation in others. la salvación en otros. Let your heart be at rest this night, Que tu corazón esta noche and descanse don't any longer y ya no más be a judge to yourself, seas un juez a ti misma, because salvation porque la salvación belongs le to our pertenece God. a nuestro Dios. And as you begin Y mientras tú to comienzas believe that, a creer eso, once again your heart una vez más tu will be corazón free será libre to worship, para adorar, will be free será to libre hear from me, para oír de will mí, be free será libre to serve me, para servirme, because the enemy porque el enemigo has truly used this as a ciertamente ha distraction. utilizado esto como una distracción. Not that you're to be indifferent No que concerning tú your deberías family, ser indiferente respecto a tu familia, but to understand mas entender that it isn't up to you. que no depende de ti. It is my work, Es mi obra, in my way, a mi manera, in my time.
en mi tiempo, so that I de manera que yo will get all of the glory. reciba toda la gloria. Aleluya. 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 Gracias, Señor Jesús, te damos. Te agradecemos, bendito Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Jesús. Padre, que esta iglesia pueda ser llena de esos Bartimeos. Señor Jesús, que podamos cada uno de nosotros tener esa desesperación por tus misericordias, Señor. Te damos gracias por las vidas de estos dos preciosos varones, Señor. Te agradecemos, Jesús, por haberlos traído a este lugar, por traerlos, Señor, para que puedan ministrar a este pueblo, Señor. Gracias te damos por la palabra recibida. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pido por favor si me pueden traer el cesto a las naciones. Las escrituras son claras y yo creo que es un tiempo nuevo y fresco y creo con todo mi corazón que el Señor va a traer a aquellos Bartimeos. Es más, creo que el Señor va a hacer que muchos aquí en este lugar sean como Bartimeo. Y eso es lo único que va a cambiar y transformar esta nación. Es lo único que va a transformar esta ciudad y lo único que va a afectar a las naciones. Cuando tú y yo lo reconocemos como el Mesías, cuando tú y yo reconocemos que es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Esta es una casa en la que hemos aprendido a honrar al hombre y la mujer de Dios. Y hoy tenemos a dos preciosos varones con nosotros, que han sido de mucha bendición, en particular para mi esposa y para mí en esta temporada. Y ciertamente después de esta palabra y lo que hemos recibido el lunes y el martes en la escuela bíblica, bendición para toda la congregación. Amén. No sé cuántos han podido escuchar la palabra el lunes y el martes, pero si no has podido hacerlo, por favor entra al servidor. Ahí en YouTube lo hemos subido en el canal abierto. Pero ¿por qué no dejas que simplemente el Señor pueda hablarte a tu corazón? Vamos a levantar una ofrenda especial. Mis preciosos hermanos no han pedido absolutamente nada. Es más, ellos pagan su pasaje a donde sea que ellos van. Pero queremos enviarlos con bendición. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos esta noche por la palabra? Si has sido ministrado en lo espiritual, la única manera en que podemos responder es con los dones naturales. Amén. No importa el monto, importa el corazón. Así que Padre, te doy gracias por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, aún por todos aquellos que están escuchando este mensaje a través del internet. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu palabra y por este momento tan glorioso, Señor Jesús. Queremos ser una casa llena de Bartimeos. Queremos ser una gran multitud de Bartimeos, Señor Jesús, pero tocados por tu mano preciosa, Señor. Con tu palabra, Señor, queremos ser seguidores apasionados por ti. Te doy gracias, Señor, por las vidas de Rick y Luz, Señor Jesús. Te pedimos que tú los guardes en el camino que ellos todavía tienen aquí en Bolivia, que tú abras puertas, Señor Jesús, por delante, allá en Santa Cruz, Señor, que tu palabra pueda ser compartida, impartida, Señor, que tú puedas poner los contactos necesarios en cada lugar, Señor Jesús. Bendice aún desde ahora a sus familias, sus esposas, sus hijos, Señor, las iglesias que ellos tienen allá en casa, Señor Jesús, que puedan ser benditas, Padre, y simplemente venimos agradecidos por tu palabra, una demostración tan pequeña, Señor, de lo que realmente tú nos has dado.
Venimos honrando el don que tú has depositado en sus vidas. Recibe esto, Señor Jesús, como un olor grato te lo pedimos. Y bendice al dador alegre y llévanos en paz a cada uno a nuestros hogares. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos pasar, hermanos preciosos, a dejar aquella ofrenda, lo que sea que el Señor ponga, si el Señor ha puesto una palabra en tu corazón. Amén. Aleluya. No se olviden que mañana tenemos nuestra reunión normal de los Gedeones Kids y los jóvenes y adolescentes. Dios mediante, nos vemos el día domingo con el resto de ustedes para la congregación. Que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Aleluya.